Damos la bienvenida al ingeniero Luis Mario Barzallo, coordinador zonal a 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Vamos a referirnos a este aniversario de los 10 años de que se quitó el peaje en estas vías a los cantones orientales de la provincia de La Suay. Pero vayamos por lo primero y quizá lo más importante y sensible, ingeniero Barzallo, los temas presupuestarios. Hace algunas semanas, antes de que se trate el presupuesto en la Asamblea Nacional, Carolina Ormaza, viceministra de Transportes y Obras Públicas, señaló que el presupuesto que se había solicitado por parte del ministerio era de 30 millones para la provincia de La Suay para este año, cifra a todas luces exigua. Pero esta aspiración quedó pulverizada como aspiración ante los recortes que sufrió el presupuesto en su versión final, sin conocerse a ciencia cierta cuánto mismo se dispondría para mejorar o por lo menos mantener las carreteras de la provincia de La Suay. En todo caso, viene bien estas declaraciones del presidente Guillermo Lasso en el sentido de que unos 550 millones de dólares de los ingresos extras por el incremento en el precio internacional del petróleo se dispondrá para el mantenimiento urgente vial. Pero la parte mala es que los únicos anuncios concretos que se hacen son la ruta en la costa, ruta del Espóndilus, en la Tacunga, La Maná y Barra San Lorenzo. No escuchamos, por lo menos en versión del presidente o del ministro Cabrera, ninguna alusión a la provincia de La Suay, que vive sin duda una de las situaciones más críticas en todo el país. Quisiéramos conocer, si es que usted conoce, sabe, ingeniero Barzallo, cuánto de este monto de los 550 millones será destinado para la situación vial urgente aquí en la provincia de La Suay. Estimado Gustavo, muy buenos días a todos los oyentes de Antena 1. Efectivamente, el día lunes, con el anuncio del presidente de la República de la inyección tan importante, 550 millones para la vialidad estatal, inmediatamente el Departamento de Planificación a nivel nacional ha solicitado un nuevo análisis de todo el presupuesto del año y los proyectos que estaban en firme para poder ingresar mayor recursos. Nosotros hemos postulado y hemos enviado el día miércoles ya la matriz con la solicitud de 54.584.259,34. Eso es lo que solicitó la Regional 6. ¿Me repite la cifra, por favor? 54.584.259,34. Esa es la aspiración de este monto que está destinando el gobierno ahora para mantenimiento. Así es. ¿Cómo se maneja esto, Gustavo? Nosotros postulamos proyectos y necesidades. Eso lo analizan en matriz, eso pasa por Planifica Ecuador y se disponen recursos por parte del Ministerio de Finanzas. Nosotros hemos postulado todo lo que está, lo que necesitamos para poder tener a nivel integral el arreglo de las vías o medianamente transitables las vías al oriente, que son las que más costo tienen, ¿no? Las Ixi-Chihuahua-Gualaquiza. Bien, esto habrá que esperar entonces decisiones internas del Ejecutivo para ver cuánto mismo se destina acá a la provincia de La Suay. Ahora, vayamos con la situación actual, ingeniero Barzallo. A inicios de esta semana, el día martes, transmitimos imágenes de la cuenca Girón Pasaje. Vamos a rogar en controles a ver si las ponemos nuevamente en pantalla, en las cuales se observa que precisamente en los kilómetros que fueron intervenidos aquí en la provincia de La Suay, entendemos que por un acuerdo con la prefectura de La Suay y la empresa pública Asfaltar, se habían producido nuevamente gravísimos daños. Si no recordamos mal, en los días previos a Carnaval se señalaba que estos kilómetros, estos puntos en la carretera habían sido ya mantenidos, pero la situación de deterioro fue inmediata a las pocas semanas con el inicio de las lluvias, lo cual siembra dudas en cuanto a la competencia, nos referimos en términos profesionales, que haya tenido la prefectura de La Suay Asfaltar en el mantenimiento de esta vía. ¿Qué es lo que ha pasado allí, ingeniero Barzallo? Bueno, con respecto a la obra, en mención, la obra no está recibida todavía. Ustedes saben que el procedimiento en obra pública tiene dos recepciones, una provisional y una definitiva luego de 6 meses. Se están evaluando varios puntos críticos que han sufrido daño.
algunos obviamente por efectos del invierno, otros por defectos constructivos. Eso se lo está analizando y pues nosotros recibiremos la obra cuando esté completamente arreglado. Este es un proceso. Nosotros tenemos ya hechos la revisión técnica y hechos los informes correspondientes y en los próximos días tendremos solución a los mismos. Pero ¿cómo califica usted la situación actual de esta carretera? Bueno, Gustavo, hay que recalcar lo siguiente: si nosotros no hubiéramos atendido estos 14 puntos críticos en los meses de octubre, noviembre y diciembre, al momento no tendríamos mesa vial. Muchos de estos puntos atendidos han soportado esta grave etapa invernal y tenemos mesa en el kilómetro 14, en el kilómetro 43, en el kilómetro 39 que estamos viendo, estaba fracasada la mitad de la mesa. Ahora obviamente se generó otro daño, pero pudimos solventar el paso de agua que hay ahí, o si no hubiésemos perdido toda la mesa vial en ese tramo. Entonces, claro, son arreglos que si bien se han deteriorado y tienen que ser arreglados, nos han aguantado, nos han ayudado en estas semanas y meses de invierno. Ingeniero Barzallo, buenos días. De esta propuesta económica que ustedes plantean en el marco de estos nuevos recursos para vialidad, ¿hacia dónde apuntaría en lo que concierne a la provincia de la Azuay? ¿Cuáles son las vías? ¿Será solamente para mantenimiento? ¿Habrá trabajos de reconstrucción? Han habido momentos y épocas del año en el que Cuenca, la provincia de la Azuay, ha quedado prácticamente aislada por todos lados. Tenemos ahora este agravamiento de la situación de la cuenca Girón Pasaje, está cerrada la cuenca Molleturo, ni qué hablar de las vías hacia el oriente ecuatoriano. ¿Cuál es la aspiración? ¿Hacia dónde apuntan o cuál será la inversión en la que se ejecutarán estos más de 50 millones que se aspiraría? Bueno, hay que entender que los 550 millones no van a ser transferidos de golpe al ministerio. Será una primera transferencia de 150 millones iniciales. Nosotros hemos dividido por prioridades. Los 54 millones está dividido en 3 prioridades, pero como prioridad número 1 es atender la Panamericana Norte ya de manera integral, la Medio Ejido hasta Mihuir. También está obviamente la consultoría de 4 carriles, que ese es un compromiso y tenemos que entregarlo en estos meses. La consultoría tiene un avance del 70%. Está la Girón Pasaje, la segunda etapa de la Girón Pasaje, que sería desde Lentaga hasta Sarayunga, tomando en cuenta que en pocos días la empresa de Legaustro comenzará a trasladar ya los elementos de gran magnitud y peso por la vía. Una vez que se termine esto, comenzamos ya la segunda etapa de este tramo. También el tema de señalización vial y mantenimiento vial está dentro de este presupuesto. Hay mucha falencia en señalización horizontal y vertical en muchas vías, lo cual a nosotros nos garantiza seguridad para quienes usan las mismas. Si bien al momento vemos gran cantidad de maleza en parterres, en laterales de vía, esto tiene que ver con microempresas viales. Vamos a contratar nuevamente con este presupuesto microempresas viales que nos den mantenimiento rutinario a estas vías y con ello los daños son menores a lo largo del tiempo. Ahora, ingeniero, estos recursos serían ya una realidad, digamos, el momento en el que se aspire establecer un cronograma para las transferencias, o todavía esto deberá pasar por una aprobación. Bueno, todo tiene que ser aprobado por parte de Planifica Ecuador, que es el organismo rector de la planificación nacional, y del Ministerio de Finanzas, dar obviamente las determinaciones cómo serán los desembolsos, pero el presidente de la República ha sido claro. Él es una persona sumamente seria en lo que dice en público y pues se va a cumplir con esa aspiración. Son 550 millones que van a venir bien para la vialidad del país y no se diga del austro que estamos acá. En algún momento se llegó a indicar también, ingeniero Barzallo, que no se procedió, no se avanzó, no se ha avanzado con el proyecto del Control Sur también por falta de recursos, es decir, de la contraparte que le tocaría o le correspondería al Estado ecuatoriano. ¿Esta vía estaría contemplada dentro de estos nuevos recursos que llegarían? Bueno, esta vía está trabajada bajo concesión. Si bien hay una contraparte del Estado para las indemnizaciones, hemos sido claros que hay que revisar caso por caso
hay problemas con los avalúos catastrales que no depende del Ministerio de Obras Públicas, depende esto del municipio de Cuenca. Hemos hecho varios espacios de diálogo y cuando existan ya las garantías de las condiciones, pues se iniciarán los proyectos. Ingeniero Barzallo, en la provincia de La Suay uno de los problemas que tenemos es que las cosas se mueven demasiado lento. Acabamos de escuchar al presidente, al señor ministro, como deberían ser las cosas, atención inmediata a la ruta del Espóndilus y a otras vías ubicadas en la Sierra Norte. Pero en la provincia de La Suay las cosas son demasiado lentas por una serie de motivos. Veamos solamente el tema del kilómetro 49. Un primer aviso de los problemas, si no recordamos más, se dio en diciembre del año 2020. Hubo un problema ya grave allí en el kilómetro 49 de la cuenca Molleturo-Naranjal y un derrumbe de magnitud se produjo el 11 de agosto del 2021. En forma casi inmediata se declaró una emergencia vial, así lo dijo el entonces nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. El acuerdo ministerial haciendo efectiva esa declaración de emergencia salió casi 3 meses después, el 20 de octubre. 4 meses después, del 16 de diciembre, se firmó el contrato con Sudinco y allí vino otra postergación de aproximadamente 4 meses. Y conocimos que hace 2 días, con un amplio despliegue de seguridad, se dio paso recién a los trabajos de estabilización en la parte alta en ese kilómetro. Vamos acercándonos ya a 9 meses, 8 meses, 9 meses de los problemas graves que se produjeron y recién estamos asumiendo ya los trabajos en forma práctica. ¿Por qué todas estas demoras? ¿Por qué no se puede actuar de una manera más ejecutiva? Sin descartar, y usted lo va a decir, los problemas que se han dado, no sé si por mala comunicación o como señalan desde el gobierno, por injerencias de carácter político los moradores de Molleturo. Pero le escuchamos su explicación. Mire, Gustavo, aquí sí quiero dejar claro lo siguiente. Nosotros hemos hecho las intervenciones de manera prolija. No hay cómo hacer inversión pública sin tener un estudio. Si bien en agosto se genera nuevamente un deslizamiento, en agosto de 2021, un deslizamiento de gran magnitud, inmediatamente iniciaron los estudios que podrían haber tomado muchísimo tiempo por la magnitud del proyecto. Se lo hizo en 3 meses. Con el estudio, obviamente, se genera ya la solicitud presupuestaria. Una vez que tuvimos el dictamen de prioridad de Planifica Ecuador y el presupuesto plurianual, la partida plurianual, que también es demorada en el Ministerio de Finanzas, firmamos el contrato en el mes de diciembre. Nosotros no podemos intervenir a ese nivel sin presupuesto, es ilegal. Por ello teníamos que cumplir con el estudio, con el dictamen de prioridad y con la partida plurianual. Eso toma tiempo. Sin duda, es un proyecto que ha tenido problemas en los últimos meses, pero no por negligencia del ministerio, Gustavo. En diciembre 17 firmamos un contrato, la maquinaria estuvo desde el día 18 del mismo mes y han pasado varios meses en los cuales se han dilatado por problemas sociopolíticos que son de conocimiento público y usted, Gustavo, conoce a detalle lo que ha venido sucediendo. Una vía alterna que pidieron que se haga en enero, iniciamos los trabajos, nos pararon los trabajos, no nos dejaron continuar. Sí, diferentes solicitudes, algunas que ni siquiera son parte de nuestra competencia, pero iguales hemos ayudado a gestionar. Pero esta es una red vial estatal, esta no es una vía de la parroquia Molleturo, si bien están en la zona de influencia, y nosotros vamos a garantizar conectividad lo antes posible, y también decirle a la gente que el diálogo no está cerrado, el diálogo continúa, vamos a apoyarles, sin duda vamos a apoyarles en lo que sea necesario, pero la intervención era urgente, y el contingente policial y militar tiene que ver ya otras carteras de Estado que podrán dar declaraciones al respecto. Nosotros garantizamos la intervención en la parte técnica. Hemos ingresado ya a la parte o a la cresta del talud y estamos ya comenzando a conformar la zona más inestable. Pensando sobre todo en la duración, en la garantía que en el tiempo de esta obra, ingeniero Barzallo, y nos permitimos, entre paréntesis, hacer una pequeña corrección. No se iniciaron los estudios en agosto, recién la emergencia vial, lo señalábamos, se dio el 20 de octubre. Allí se abrió la puerta para los estudios. En la misma declaratoria de emergencia se hablaba de la necesidad imprescindible de que se realicen estudios integrales para esta vía. Se realizaron efectivamente estos Gustavo, estudios integrales. Ahí le hago la corrección. Sí. Si bien la declaratoria sale
el 20 de octubre los estudios iniciaron por administración directa con especialistas de la subsecretaría y de matriz desde la ciudad de Quito, ¿sí? A finales de agosto y terminaron en el mes de noviembre. Sí, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi 3 meses y medio, casi 4 meses duraron los estudios de una zona de intervención sumamente grande. Yo solo le pongo a consideración, si se firma la declaratoria de emergencia en octubre, ¿cómo es que entregamos el estudio en noviembre? En un mes es imposible hacer esa calidad de estudio que se tiene. Bueno, mejor que así sea, son detalles que no los podemos saber. Lo que sí sabíamos y fue público cuando se firmó esa situación de emergencia, y usted justamente nos decía, sin los procedimientos que se exigen burocráticamente no podemos hacer nada. Pues enhorabuena que se lo haya hecho. Esto demuestra que sí hay capacidad interna en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para actuar ejecutivamente cuando se quiere. En todo caso, estos estudios integrales fueron hechos entonces por técnicos del Ministerio, no hubo una contratación externa. Se lo hizo con técnicos propios desde matriz y personal de la subsecretaría. Esos estudios están firmados por los técnicos responsables, igual son documentos públicos, se les puede entregar a quien solicite. Y también aclarar, Gustavo, la prolijidad y la responsabilidad técnica que hemos tenido como Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estamos atendiendo al día entre 8 y 9 derrumbes por el invierno y no hemos tenido ninguna vía que se ha cerrado por un periodo largo, por un periodo de tiempo extenso. Hemos atendido todas las vías de manera prolija. Es más, no tenemos una víctima mortal hasta la fecha, a pesar de tener grandes problemas en la vialidad. Si bien existe la vía Cuenca-Moyituro, que está cerrada por temas de obra, la Guarumales Méndez, que ayer terminamos de colocar carpeta asfáltica ahí en el puente, está habilitada al tráfico, pero hemos atendido todos los derrumbes a tiempo y de manera prioritaria. Antes de cerrar ese tema de la Cuenca Moyituro, ¿quiere decir esto, ingeniero Barzallo, que Sudinco hace solamente la ejecución de esos trabajos, de esos estudios que surgieron del propio ministerio? ¿No realizó estudios Sudinco? Sudinco no realizó absolutamente ningún estudio. Sudinco fue contratada bajo emergencia en el mes de diciembre. Sudinco ni siquiera fue parte de la ejecución de los estudios, en lo absoluto. Ya. ¿Y cuándo van a terminarse esos trabajos? Se habló de un cierre de 40 días que se vio dilatado por los problemas. Y quizás también en este mismo contexto, ingeniero Barzallo, algún comentario sobre el amplísimo despliegue de las fuerzas del orden, policía, equipamiento, vehículos también que se pudo observar y que de alguna manera también generó malestar en algunos sectores. Mire, yo soy enfático y claro. Nosotros nos encargamos de la parte técnica, la parte de estrategia y operaciones la tiene el Ministerio de Gobierno y la tiene el Ministerio de Defensa. Ellos son los voceros al respecto de este tema. Pero entendemos que probablemente el Ministerio de Transporte debió haber coordinado con estas otras instancias para esta amplísima movilización. De hecho, nosotros dimos los puntos de control, indicamos las zonas de ejecución, pero ya el tema de inteligencia y operación lo hacen ellos. En lo que respecta a la vía 4 carriles a los cantones orientales de la provincia de la Suay, ingeniero, estos debían estar ya, los estudios me refiero, terminados en el primer trimestre de este año. ¿Se está cumpliendo con este propósito? Gustavo, estos estudios debieron haberse terminado en el año 2013, recuerden. Este no es un tema de Marcelo Cabrera. Ni de nos referimos al último anuncio hecho por el ingeniero Ormaza. Sabemos y hemos hecho como antecedente toda la historia de una década de este problema, pero hay una oferta concreta que la hizo y en este medio de comunicación el ingeniero Ormaza, en el sentido de que en el primer trimestre estaría listo este nuevo intento de estudios. Mire, Gustavo, nosotros de manera responsable incluimos en el plan anual de inversión, constan los 2.1 millones, los 2.100 millones, los 2.100.000 dólares constan en el PAI para poder terminar estos estudios y entregar en este año. Nosotros hemos dicho que se va a entregar en el primer cuatrimestre. Lastimosamente hemos tenido dificultades presupuestarias, no ha habido la transferencia oportuna de recursos, pero está incluido en el plan y va a ser una realidad en este semestre, en este año. Los consultores están trabajando sobre el mismo, tenemos un 70% de avance y esta va a ser una realidad, de seguro va a ser una realidad.
Es lo que le decíamos, lamentablemente. Y no es que no apreciemos el esfuerzo personal que a usted le vemos, a ingeniero Barzallo. Hablamos de todo este mecanismo complejo, lento de la burocracia que dilata y dilata y dilata las cosas. Recordamos declaraciones del ingeniero Ormaza de estas asociaciones cívicas que se han conformado en Gualaceo para hacer un seguimiento de esto. La oferta concreta era primer trimestre de este año tener los estudios listos. Usted nos dice que aún no están y ni siquiera está dispuesto el dinero para el financiamiento de estos nuevos estudios. Mira, este proyecto estuvo dentro del plan anual de inversión del año que se trabajó en el año 2021 para el 2022, pero todo se hace mediante una planificación cuatrimestral. Repito, el primer mes de enero y febrero fueron muy complicados porque recién se estaban aprobando el plan anual de contrataciones y la entrega de recursos ha sido bastante complicada por parte del Ministerio de Finanzas y eso nos ha rechazado. Sin embargo, está dentro de la planificación y el estudio de 4 carriles será una realidad. Ese es el compromiso que tenemos como subsecretaría y no solo un compromiso a nivel técnico, sino un compromiso con los cantones que están olvidados. Tenemos esa vía realmente complicada en días de fin de semana o feriados. Esa vía tiene que entrar al Plan Nacional de Concesiones con el estudio terminado. ¿Podrá de alguna manera catalizar esta inyección de recursos extras que está anunciando el ministerio, el presidente y el ministro? De hecho, Gustavo, está contemplado este proyecto dentro de todo el paquete de obras que tenemos con subsecretaría y sin duda es la prioridad uno en lo que tiene que ver a consultorías por parte de nuestra regional. Hacíamos relación, ingeniero Barzallo, a que se cumplen 10 años de que se quitó el peaje en esta carretera que lleva hacia Gualaceo y Paute, y realmente todas las alternativas que se dieron entonces, en esto nada tiene que ver la actual administración, no se cumplieron, y allí tenemos que esta carretera es parte de esa dura realidad vial en la provincia de la Azuay. El ministerio conoce, y esto por la experiencia que se ha vivido, experiencia pasada, experiencia actual, que definitivamente las carreteras en Ecuador tienen que ingresar en algún tipo de programa de mantenimiento por resultados. Esto es lo que está funcionando bien en otras partes del país. ¿Qué planes concretos existen en la provincia de la Azuay? Ya nos han dicho que la cuenca Molleturo-Naranjal, no sé si la cuenca Girón-Pasaje está también y adentro de algún estudio concreto, pero quisiéramos rogarle nuevamente, ingeniero Barzallo, más allá de las declaraciones públicas que a veces se hacen al calor de una reunión con empresarios, de una presentación en la cual se quiere promover al país. ¿Qué de concreto existe en esto, en la inclusión de carreteras críticas de la provincia de la Azuay, como la cuenca Molleturo, el Empalme, o la cuenca Girón Pasaje, en estos programas de mantenimiento por resultados? Qué bueno que toca esa pregunta, Gustavo. Con ustedes hace algunas semanas hablamos del tema de concesiones, que es un modelo vial que debe aplicarse en el austro del país, es un modelo que le da sostenibilidad a la vida de las vías, le da sostenibilidad al sistema vial del país. Es más, la concesión está basada en niveles de servicio, no todas las vías son concesionables. La cuenca Girón-Pasaje, de hecho, tiene gran atractivo para ser concesionada por su carga vehicular y por su tipo de tráfico, pero no así la cuenca Molleturo. La cuenca Molleturo no tiene un tráfico mayor en lo que tiene que ver a carga y por lo tanto las alianzas estratégicas pueden complicarse porque no es atractiva la inversión externa, pero sin duda si hay propuestas pues se revisará y se aceptará. Todo esto viene en base a un análisis profundo técnico, económico y social, porque no a todos les gusta que les pongan un peaje, hay que revisar bien las zonas y puntos donde se va a colocar las estaciones de peaje, qué tipo de peaje se va a colocar, si casetas de cobro, telepeaje, qué tipo de subsidio se dará a la gente que vive en las zonas. Son diferentes aristas, diferentes situaciones que hay que analizar para este tipo de plan, pero indudable, el modelo tiene que cambiar. Es muy difícil para el Estado, Gustavo, al momento sostener el mantenimiento vial nacional sin una alianza estratégica. Miren cómo estamos en Sierra Centro, en la parte de la costa, vías concesionadas hace muchos años que se mantienen realmente solas y la gente no le da pena pagar su cuota o su tarifa de peaje si tiene seguridad vial, indudable.
ese modelo entrará, vamos nosotros a priorizar que ingresen varias vías del austro del país al modelo de concesión. Es más, la vía 4 carriles, hablábamos de la consultoría que está por terminarse, entrará al Plan Nacional de Concesiones para su ejecución y luego obviamente para la operación. Es decir, ingeniero Barzallo, que el anuncio hecho formalmente en ese evento Ecuador Open for Business por el ingeniero Marcelo Cabrera sobre los estudios que se suponía estaban en marcha para el mantenimiento por resultados de la cuenca Molleturo queda sin piso. No, bueno, una cosa es el mantenimiento por resultados, otra cosa es el modelo de concesión. El mantenimiento por resultados son contratos a un tiempo determinado entre 0 a 5 años para darle mantenimiento y obviamente el control a la misma. Pero ya hablar de concesiones son periodos mucho más largos, de 0 a 30 a 35 años. No hay que confundir, una cosa es el mantenimiento por resultados, otra cosa es la concesión. En los últimos segundos que nos quedan, ingeniero Barzallo, ¿en qué punto se encuentra el ingreso sur a la ciudad de Cuenca? Lo comentaba hace un momento, estimado Gustavo, el proyecto, si bien está adjudicado, nosotros hemos tenido varios espacios de diálogo, mientras no se solucionen algunos temas sociales en torno a los avalúos de los terrenos, se vuelve muy complejo hacerlo. Además, que necesitamos que el Ministerio de Finanzas nos dé el dictamen de la existencia de esos 27 millones para poder indemnizar. Inicialmente no iba a existir inversión estatal, pero cuando se adjudica se genera este recurso de indemnización a través del Estado. Son 27 millones que de hecho es un monto importante. Una vez que se tengan las garantías económicas y socioeconómicas y sociales, pues vamos con el proyecto adelante. Bien, gracias ingeniero Barzallo por habernos atendido. Gustavo, a usted siempre la estimación y el respeto. Un abrazo a todos ustedes, a la compañera en cabina también un saludo. Gracias. Declaraciones del ingeniero Luis Mario Barzallo, coordinador zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.